Hola a todos. Esta clase está destinada a los estudiantes que cursan la cátedra Sujeto de la Educación 1 del Profesorado de Inglés en el IF de Bellavista. Las preguntas que orientan la exposición son: ¿todavía existe la infancia? ¿Es posible aún hoy hablar de niñez y de infancia como lo hacíamos en la modernidad? ¿Qué diferencias podemos reconocer entre la niñez actual y la niñez que describieron autores como Freud y Piaget, entre muchos otros? Para intentar responder a estos interrogantes, se presentarán tres líneas de investigación actualmente válidas, desarrolladas en nuestro país y en España. Hablamos de hipótesis para señalar la idea de que ninguna de estas respuestas puede considerarse definitiva. Son más bien posibles explicaciones de por qué la infancia actual es tan diferente de la infancia de periodos anteriores. Podemos reconocer tres hipótesis. En primer lugar, la hipótesis de la infancia perdida, también llamada hipótesis de la adolescencia adelantada. En segundo lugar, la hipótesis de la desaparición de la infancia y finalmente la hipótesis de la infancia destituida. La hipótesis de la infancia perdida o adolescencia adelantada es una perspectiva que surgió en España y señala que actualmente los rasgos característicos de la niñez desaparecen muy tempranamente y que en su lugar comienzan a aparecer características de una adolescencia precoz, una adolescencia que se adelantó en el tiempo. Estos autores señalan que podemos hablar de niñez propiamente dicha hasta aproximadamente los 8 años, y que desde ese momento los sujetos empiezan a manifestar comportamientos que no se corresponden con la edad cronológica y que generalmente se presentaban 4 o 5 años más tarde. La psicología evolutiva clásica afirmaba que los cambios psicológicos de la adolescencia se producían después de los cambios biológicos de la pubertad. Eso claramente cambió. Hoy, los cambios psicológicos aparecen mucho antes de que el cuerpo madure sexualmente. En otras palabras, hallamos un sujeto con cuerpo infantil, pero con necesidades adolescentes, necesidades de mayor libertad, de consumir determinados productos materiales y culturales, de construir muy tempranamente una identidad a partir del grupo de pares, etc. Pero no debemos entender que el niño ya inició su adolescencia, porque no es así. Su inteligencia aún no está plenamente desarrollada, por lo cual su comprensión del mundo no es igual a la que construirá a la edad de 15 o 16 años. Hay muchísimas cosas que quiere vivir, pero que aún no está preparado para entender. Otro rasgo de la adolescencia adelantada es la pérdida de la fantasía. El niño deja de fantasear, su pensamiento se vuelve más realista, está menos dispuesto a creer en explicaciones fantásticas o mágicas y por lo tanto hace preguntas sobre cosas que quizás antes no llamaban su atención. Podríamos decir que se pierde la inocencia infantil y el sujeto es mucho más reacio a aceptar cualquier cosa como cierta. El sujeto además muestra un interés cada vez mayor por los bienes materiales. Quiere tener determinadas cosas, como celulares, tablets, determinada ropa, y también otorga mucha importancia al tener dinero. Otro rasgo significativo es la precocidad sexual. No estamos hablando necesariamente de tener relaciones sexuales, aunque eso también sucede, sino en un interés temprano por el noviazgo, la incorporación a su vocabulario de palabras relacionadas con el sexo, el mostrarse a sí mismo en poses provocativas o seductoras, etc. Se acentúa la ansiedad, que es propia de la infancia, y les resulta muy difícil esperar o aceptar un no ante un pedido. Muchas veces la reacción ante la negativa o ante la frustración es la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Finalmente, otro rasgo es la conducta oposicionista, el desafío a la autoridad y la indiferencia al castigo. El niño actúa como un adolescente rebelde que no acepta lo que le indican los adultos, busca la confrontación y en la mayoría de los casos los castigos que recibe lo dejan indiferente, no les concede importancia y ciertamente no se constituyen como mecanismos útiles para cambiar sus conductas. La hipótesis que estamos explicando señala que los rasgos que acabamos de mencionar tienen tres grandes fundamentos. En primer lugar, los cambios acontecidos en la estructura de la familia, la salida de la mujer del ámbito del hogar para acceder al mundo del trabajo, los distintos tipos de constelación familiar y la progresiva desaparición de la llamada familia tipo, la crianza a cargo de terceros, como puede ser un jardín de infantes, una niñera,
un jardín maternal, un vecino o un pariente que oficia de cuidador, etc. Estas modificaciones implican para estos autores un deterioro de la función paterna que, como vimos en clases anteriores, hace referencia a la figura familiar responsable de establecer límites, reglas y normas claras que deben respetarse y que facilitan el desarrollo moral del niño. Cuando esa figura está ausente o está presente durante muy breve tiempo durante el día, no hay nadie que oriente continuamente el comportamiento del niño y hace que éste se moldee por otras figuras de influencia como pueden ser los amigos o los medios de comunicación. El segundo fundamento de los cambios acontecidos en la infancia es la fragilidad de los vínculos, que caracteriza a la sociedad actual. Los niños advierten que la mayoría de nuestras relaciones como adultos son pasajeras e inestables, y que en muchos casos esos vínculos se desarrollan con un determinado fin que una vez que es alcanzado se deja de lado. Más que vínculos, los adultos realizamos transacciones con otros, acuerdos temporales que pueden romperse en cualquier momento. Y finalmente señalan la importancia de los medios de comunicación como un mecanismo de influencia, ya que estos medios promueven y muestran adolescentes y niños exitosos con conductas similares a las que mencionamos con anterioridad y en muy pocos casos promueven los valores que tradicionalmente presentaban los programas orientados al público infantil. Bien, aquí finaliza la primera hipótesis y las ideas que hemos estado comentando están desarrolladas en el texto de Fernando Maestre titulado La adolescencia adelantada, el drama de la niñez perdida. La segunda hipótesis que hemos mencionado al inicio de esta presentación fue desarrollada en nuestro país y es la hipótesis de la desaparición de la infancia. En pocas palabras podríamos sintetizar este posicionamiento diciendo que, así como alguna vez apareció o se inventó la infancia, de la misma manera actualmente estamos en un proceso histórico, social y cultural en el cual empieza a desaparecer. Lo que presentamos en esta imagen ya les resultará familiar porque lo hemos estudiado al inicio del cursado. Allí veíamos que en la prehistoria y en la antigüedad la única diferencia entre adultos y niños era el desarrollo físico. Se trataba a los niños con las mismas obligaciones que el adulto y hasta vestían igual. En la Edad Media veíamos que hay como dos posturas contradictorias, ya que por un lado se ve al niño como un adulto incompleto, al que le faltan cualidades para estar completo, mientras que por el otro lado se los veía como criaturas casi angelicales, asociándolas a la imagen del niño Jesús en el pesebre y portadores del pecado original. La infancia, tal como la conocemos hoy, surgió o se inventó en la modernidad de la mano de la revolución industrial y el nacimiento de la escuela. Por primera vez se ve al niño como diferente del adulto, del cual depende, y se señala su fragilidad física, la presencia de necesidades especiales, su falta de experiencia, su ignorancia, razón por la cual debía ir a la escuela, ¿no? Y su inexperiencia y vulnerabilidad emocional y sanitaria. Durante el siglo XX, la infancia se percibe como una época de oro que merece la mayor de nuestras atenciones. Se dictan normas, como por ejemplo los derechos del niño, que le otorgan identidad jurídica propia. Actualmente, en cambio, estaríamos transitando una etapa en que la infancia deja de poseer los atributos que mencionamos y comienza a desaparecer. Esto no significa, por supuesto, que van a dejar de existir sujetos con la edad propia de la niñez, sino que estos sujetos ya no se podrán considerar niños porque no poseen los rasgos que antes poseían. El niño de la modernidad se construye sobre dos pilares, el control de la información y la secuencia del aprendizaje. Se suponía que el niño era alguien ignorante, que no poseía acceso a la información a menos que los adultos se la proporcionaran, y además debía aprender esa información de una manera gradual y ordenada, siguiendo una secuencia que iba de lo simple a lo complejo y que entendía que podría acceder a más información a medida que iba creciendo. Estos dos pilares están rotos. Hoy el niño accede a toda la información que desea a través de los medios de comunicación en general y de Internet en particular. El adulto ya no controla la información a la que el niño puede acceder y por lo tanto tampoco puede controlar la secuencia de aprendizaje. Prácticamente no hay información que el niño no pueda obtener en cualquier momento, en cualquier edad y en cualquier orden. ¿Cómo podemos verificar que la infancia como la conocíamos está desapareciendo? Los autores mencionan una serie de síntomas.
Cada 10 años, la pubertad se adelanta 4 meses. Esto significa que si hoy la pubertad se presenta aproximadamente a la edad de 12, dentro de 30 años se presentará a la edad de 11, y así sucesivamente. Es decir, hay una maduración biológica cada vez más temprana. Es posible además que la velocidad de los cambios también se acelere en las próximas décadas. La imagen del niño en los medios de comunicación se parece cada vez más a la de un adulto. Hablan igual, piensan igual, sienten igual, hacen las mismas cosas y sirven de modelo a los niños que los ven. Lo mismo sucede respecto de la ropa. Se ha vuelto habitual ver a adultos y a niños vistiendo como adolescentes, por lo cual las tres grandes edades de la vida visten más o menos igual. Decía un famoso diseñador de ropa que cuando empezó diseñaba ropa para niños de 8 y hoy para adolescentes de 8 años. Lo mismo podría decirse de los adultos. Se diseña ropa para adolescentes de 40 o de 50 años e incluso de más. Adultos y niños también comparten hábitos alimenticios. Si antes se seleccionaban los alimentos que debía consumir el niño para no perjudicar su salud, hoy en cambio todos comen las mismas comidas, ya sean estas las comidas habituales o la comida chatarra. Sucede lo mismo respecto del entretenimiento. Los niños, incentivados por los padres, practican más deportes que juegos y existen alternativas como los videojuegos que son utilizados por igual por niños y adultos. Además, ven los mismos programas de televisión, hay películas y programas que tienen un destinatario ambiguo, son para niños, adolescentes y adultos y todos lo disfrutan por igual. Shrek, La Era de Hielo, Los Simpson, por ejemplo. Y también pasa lo mismo con la música. Niños y adultos consumen los productos de los mismos artistas. Otro síntoma, igual de desalentador, es el que muestran las tasas de criminalidad. Estas tasas muestran que progresivamente los niños cometen casi tantos delitos como los adultos. No hace falta extenderse mucho en esto porque lo vemos frecuentemente en las noticias. Finalmente, está comprobado que la vida sexual se inicia cada vez más tempranamente y no solo eso. Las prácticas sexuales son cada vez más variadas, incluyendo prácticas homosexuales, bisexuales e incluyendo hábitos no necesariamente convencionales. La exposición del cuerpo desnudo o semidesnudo mediante las redes sociales, el sexting, entre otros, son ejemplos fáciles de reconocer. Todos estos síntomas, mencionados por Carlos Noguera en el texto Reflexiones sobre la desaparición de la infancia, muestran cómo progresivamente estamos retornando a la imagen de la infancia que caracterizaba a la prehistoria y a la antigüedad, en la cual no existían diferencias entre adultos y niños. Con esta caracterización concluimos el desarrollo de la segunda hipótesis. La tercera hipótesis, también desarrollada en nuestro país, es la hipótesis de la infancia destituida. Estos autores plantean que, mientras que en la modernidad lo habitual era que la infancia se construya en una red de relaciones institucionales que compartían las mismas reglas, la familia, la escuela, la iglesia, los medios de comunicación, entre otros, portaban el mismo mensaje y esto facilitaba que los niños construyan una identidad acorde con esas reglas. Hoy, en cambio, estaríamos en presencia de una infancia destituida, es decir, una infancia que se constituye fuera de las instituciones, aun cuando estos sujetos siguen transitando por las instituciones habituales. Es decir, a pesar de que el niño crece en una familia, transita por una escuela, adhiere a un determinado credo religioso, etc., estas instituciones portan reglas contradictorias entre sí y además no son socialmente reconocidas. La familia ya no tiene lazos estables y perdió prestigio ante la escuela y ante la iglesia. La escuela perdió prestigio frente a los padres al no brindar a sus hijos lo que ellos esperan, y la iglesia se percibe muchas veces como una institución anquilosada en el tiempo, incapaz de atender a los cambios sociales que se produjeron. Esto termina produciendo una especie de círculo vicioso. La familia espera que sus hijos cumplan con los mandatos familiares y cuando no los cumplen, culpan a alguien más. La escuela espera a un niño ya socializado por la familia y recibe a un niño que no cumple con sus expectativas y por lo tanto culpa a la familia. El contexto social, la sociedad en general, espera y promueve comportamientos que ni la familia, ni la escuela, ni la iglesia estarían dispuestos a aceptar con facilidad, pero que no obstante permiten.
y la Iglesia a su vez espera transformar la realidad sobre bases ajenas a estos tiempos y espera que la familia sea el núcleo responsable de transformar los hábitos sociales. La familia a veces intenta cumplirlos, pero al no lograrlo, culpa a otros y el círculo vuelve a comenzar. Ahora bien, si la infancia no se constituye en la familia, ni en la escuela, ni en la iglesia, ¿sobre qué fundamento se sostiene? Los adultos se muestran frágiles y son contradictorios. La escuela, que debería transmitir un determinado saber, no está legitimada ni por la familia ni por la sociedad, y es apenas un galpón, es decir, un espacio sin reglas ni objetivo claro, en el que la gente se aglomera y establece lazos sociales, pero que no tienen una meta en común. El mercado, en cambio, es sólido y variante, promueve continuamente nuevos productos y goza de la popularidad y el consumo que permiten las modas que él mismo promueve. Los medios de comunicación son ubicuos, es decir, son accesibles en cualquier momento y en todo lugar, inclusive dentro de la escuela y de la familia, y el niño puede acceder a ellos todo el tiempo. Mercado y medios de comunicación son hoy, para estos autores, los pilares sobre los que se construye la infancia. No son las instituciones, ya que ninguna institución deja marcas significativas en la manera de ser y existir de los niños, y por lo tanto la infancia está destituida, se constituye por fuera de las instituciones, y ninguna institución parece poder intervenir para modificar esta situación. Aquí, con esto, finaliza el desarrollo de la tercera hipótesis, y entre las numerosas fuentes bibliográficas que podríamos citar, mencionaremos la de Ignacio Leucowicz, Entre la institución y la destitución, ¿qué es la infancia? Llegamos al final de la presentación y para finalizar les dejo algunas preguntas para pensar y en lo posible discutir con otros. Espero la clase haya resultado útil. Hasta la próxima.